El amanecer apenas rozaba los cerros de Tepalcatepec, cuando el viento trajo consigo un olor a tierra húmeda y pólvora vieja. Dentro de una bodega abandonada, la luz de una bombilla temblaba sobre el rostro de una mujer de mirada firme y piel tostada por el sol. Frente a una cámara improvisada, respiró hondo antes de hablar. El Mencho desapareció, dijo con voz seca, casi sin emoción. Y me dejó al mando. El silencio que siguió fue tan espeso que parecía llenar el aire. Las sombras danzaban sobre las paredes oxidadas mientras la grabadora seguía su curso, registrando cada palabra que Adriana Torres, conocida en los bajos mundos como la Negra, pronunciaba con una calma que dolía. Suscríbete al canal para conocer la historia completa de la mujer que heredó el poder del hombre más buscado de México. La cámara siguió grabando, pero ella ya no miraba al lente. Sus ojos se perdieron en algún punto del suelo, donde una mancha de sangre vieja se confundía con el polvo. Afuera, un gallo cantó. Dentro, su respiración marcaba el compás de una historia que estaba a punto de comenzar. Adriana tenía 34 años y un rostro que había olvidado la suavidad hace tiempo. Hija de campesinos, criada entre los murmullos de las autodefensas y el estruendo de los fusiles, había aprendido que en Michoacán la vida valía tanto como la voluntad de seguir de pie. Desde joven su inteligencia la distinguió. No era la más violenta, pero sí la más calculadora. Los hombres del cártel la llamaban la Negra por su piel morena y su mirada oscura, esa que podía leer las intenciones antes de que fueran dichas. Había llegado al CJNG tras años de sobrevivir entre rutas de contrabando y guerras de territorio, no por ambición, sino por destino. Porque en ese México profundo, donde el Estado apenas era un rumor, ella encontró poder en el único lugar donde una mujer podía alzarse sin pedir permiso, entre los hombres armados. Pero esa madrugada, algo distinto pesaba en su pecho. El Mencho llevaba semanas sin aparecer. Las órdenes dejaron de llegar. Los emisarios callaron. Los teléfonos se apagaron uno a uno. En el aire flotaba el rumor de una muerte, de una traición o de un exilio. Si él ya no está, pensó, alguien tendrá que mantener el orden. Encendió un cigarro y observó el humo elevarse hasta el techo lleno de telarañas. Afuera, los perros ladraban a lo lejos. Dentro de la bodega su decisión tomaba forma. Sabía que en ese mundo el silencio del jefe era el preludio de la guerra. Adriana Torres, la Negra, no temía a la muerte. Lo que le pesaba era el vacío que deja un mando sin rostro, porque detrás del poder siempre hay sombras esperando ocuparlo. Y en esa noche tibia, perdida entre montañas y secretos, una mujer decidió enfrentarlas. En Tepalcatepec el sol no perdona, quema la tierra, las manos y los sueños. Allí creció Adriana Torres, entre el zumbido de las cigarras y el eco distante de los disparos. Su infancia fue un catálogo de ausencias, un padre que bebía más de lo que hablaba, una madre que rezaba sin esperanza y un hermano menor que la seguía a todas partes, convencido de que su hermana podía enfrentarse a cualquier cosa. La pobreza no era una condición, era el aire que se respiraba. Las casas de adobe se desmoronaban con las lluvias, y los niños aprendían a reconocer el sonido de las camionetas antes de verlas. Adriana, apenas con 12 años, entendió que en su pueblo las leyes se escribían con pólvora. «Algún día nos iremos de aquí», le dijo su hermano Diego una tarde mientras arreglaban una cerca. «¿Y a dónde, si todo es igual?», respondió ella, sin levantar la vista. «A donde no manden los hombres con armas». Pero ese algún día nunca llegó. Cuando las autodefensas se levantaron contra los cárteles, el padre de Adriana fue reclutado a la fuerza y nunca regresó. Su madre cayó enferma poco después, y la única forma de conseguir medicinas era a través de quienes dominaban las rutas de contrabando. Adriana empezó llevando mensajes, luego paquetes pequeños, hasta que los nombres grandes comenzaron a pronunciarse en susurros a su alrededor. Los Queenies, el Mencho, Jalisco. A los 16 ya sabía manejar un fusil y negociar con hombres que triplicaban su edad.
No lo hacía por ambición, sino por necesidad. En cada trato, en cada mirada esquiva, iba construyendo una coraza. Su hermano Diego intentó apartarla. «Esto no termina bien, Adri», le advirtió una noche. «Tampoco termina bien morirse de hambre», contestó ella, con una calma que lo desarmó. El día que él fue asesinado en una emboscada por un grupo rival, algo dentro de ella se quebró para siempre. Lo encontró a la orilla del camino cubierto por una manta sucia. Nadie dijo quién fue, pero todos sabían quién mandó el mensaje. Adriana no lloró, solo apretó los puños hasta que la sangre le corrió por las palmas. Desde entonces, el miedo dejó de ser un obstáculo. Buscó al contacto más cercano del CJNG y pidió trabajo. No pidió protección ni venganza, solo oportunidad. La primera vez que la pusieron a prueba, demostró que su mente fría valía más que un rifle. Observó rutas, calculó tiempos, anticipó movimientos enemigos. En pocos meses su nombre empezó a sonar con respeto. «La morra tiene cabeza», decían los jefes, «y corazón de piedra», añadían otros. Ella sabía que el respeto se ganaba con disciplina, no con gritos. Así, entre cargamentos y silencios, empezó su descenso hacia un mundo del que pocos regresaban. El recuerdo de su hermano seguía ahí, como una sombra que no la dejaba dormir. Cada vez que el motor de una camioneta rugía en la distancia, sentía que él la llamaba. No por culpa, sino por promesa. Y en el fondo de su corazón, una idea empezaba a germinar. Sobrevivir no bastaba, había que aprender a mandar. El primer encuentro entre Adriana y el Mencho no fue en una oficina ni en una fiesta de capos. Fue en un rancho polvoriento, cerca de Aguililla, donde los días olían a gasolina y tierra mojada. Ella había sido enviada para entregar información sobre una emboscada fallida, pero no imaginaba que ese día conocería al hombre que cambiaría el rumbo de su vida. Esperó bajo una ramada de madera, rodeada de hombres armados que no hablaban, solo vigilaban. El calor era insoportable, el sudor le corría por el cuello, pero mantenía la mirada firme. A lo lejos, el sonido de una camioneta rompió el silencio. Cuando el vehículo se detuvo, un hombre bajó sin prisa, con paso tranquilo, casi silencioso. No necesitaba escoltas para imponer respeto. «¿Tú eres la muchacha que mandaron de Tepalcatepec?», preguntó él con voz baja, arrastrando las palabras. «Sí, señor. Adriana Torres», respondió ella sin bajar la mirada. «Me dijeron que resolviste sola el problema en la brecha de Coalcomán». «Solo hice lo que nadie quería hacer». El Mencho la observó por unos segundos que parecieron eternos. Tenía una mirada serena pero dura, como quien mide el valor de una persona más allá del miedo. Sonrió apenas. «Eso es lo que se necesita aquí, gente que haga lo que otros no pueden». Ese día no hubo promesas ni pactos formales, solo una orden: acompañarlo en una operación al norte de Jalisco. Para Adriana era una oportunidad, para él una prueba. En la noche, mientras avanzaban por caminos de terracería, él le habló sin rodeos. «¿Por qué haces esto?» «Porque no tengo nada que perder». «Todos pierden algo, tarde o temprano», respondió él, mirando hacia la oscuridad. Durante la operación, Adriana demostró algo más que sangre fría. Observó los movimientos de los enemigos, predijo una emboscada y cambió la ruta sin esperar instrucciones. Eso salvó a 3 de los hombres de confianza de El Mencho. Cuando regresaron al rancho, él la llamó aparte. «No cualquiera piensa rápido bajo fuego. Desde hoy te quiero cerca». Fue la primera vez que alguien la vio más allá del miedo. A partir de ese día, comenzó a aprender directamente de él. Cómo controlar un territorio, cómo negociar sin mostrar debilidad, cómo leer la lealtad en los ojos de un hombre antes de confiarle un arma. El Mencho no hablaba mucho, pero cada palabra pesaba. «El poder no se demuestra gritando», le dijo una tarde. «Se demuestra haciendo que los demás guarden silencio cuando tú hablas». Con el tiempo, la relación entre ellos se volvió una mezcla de respeto y desconfianza. Él veía en ella una mente táctica. Ella veía en él la figura de un maestro que enseñaba sin promesas.
Antes de despedirse una noche, mientras el cielo se llenaba de truenos lejanos, él le dejó una frase que quedaría grabada en su memoria. Si algún día me pasa algo, tú sabrás qué hacer. Adriana no respondió. Solo asintió. En ese instante comprendió que el destino la estaba colocando en una senda sin retorno y que cada paso adelante la alejaba un poco más de la mujer que alguna vez fue. Los meses que siguieron al primer encuentro con el Mencho marcaron el verdadero nacimiento de la negra. En el norte de Jalisco, su nombre comenzó a circular entre los hombres del cártel con una mezcla de respeto y cautela. Era la mujer que no temblaba al dar órdenes, que sabía cuándo moverse y cuándo esperar. No necesitaba gritar, bastaba con su mirada firme para imponer obediencia. La confianza de El Mencho no se ganaba con palabras, sino con resultados. Adriana lo sabía. Supervisó rutas, reorganizó puntos de vigilancia, eliminó intermediarios corruptos y sobre todo impuso disciplina. Aquí nadie se mueve sin aviso, repetía. En pocas semanas, las pérdidas se redujeron y las ganancias aumentaron. Fue entonces cuando él le entregó el control de una plaza en Colima. Era su primera prueba real de mando. El territorio estaba dividido, lleno de rencores y alianzas frágiles. Los jefes locales, hombres viejos curtidos por la violencia, no aceptaban fácilmente recibir órdenes de una mujer. En la primera reunión, uno de ellos, apodado el Güero Landa, soltó una risa seca. ¿Ahora nos manda una señorita? Adriana lo miró sin pestañear. No vine a mandarles, dijo con voz baja. Vine a poner orden. La tensión se cortó como cuchillo. Ninguno volvió a reír. En los días siguientes los resultados hablaron por ella. Las rutas volvieron a moverse, los pagos llegaron a tiempo, y el Güero Landa terminó pidiéndole consejos sobre cómo negociar con los proveedores. Fue la primera vez que la negra entendió que el respeto no se exige, se construye con inteligencia. Sin embargo, el poder trae sombras. Cuanto más ascendía, más ojos se posaban sobre ella. Los rumores crecían, que era la favorita del jefe, que tenía carta blanca, que nadie podía tocarla. Adriana ignoraba las habladurías, pero sabía que cada palabra falsa era una semilla de desconfianza. Una noche en su casa de seguridad en Manzanillo, recibió una orden directa: ejecutar a un comandante que supuestamente había traicionado. El hombre había trabajado bajo su mando, un veterano de rostro cansado, que siempre la había tratado con lealtad. Ella dudó. ¿Estás segura de que fue él?, preguntó a su enlace. Las pruebas lo señalan. No se cuestionan las órdenes. Adriana lo citó en la playa bajo la luna. Él llegó sin miedo. ¿Qué pasa, jefa?, me preguntó. Dicen que hablaste con los federales. Eso es mentira. Tú sabes que no soy así. El silencio se extendió entre las olas. Ella lo observó, buscando una señal de mentira, pero no la encontró. Sabía que si desobedecía, su propia lealtad sería puesta en duda. Levantó la mano. Uno de sus hombres cumplió la orden. No hubo gritos, solo el golpe seco del cuerpo al caer sobre la arena. Esa noche, Adriana no pudo dormir. Encendió un cigarro tras otro, mirando el horizonte. El poder se sentía pesado como una cadena invisible. Pensó en su hermano y en lo que él habría dicho. No te conviertas en lo que juraste odiar. Pero ya era tarde. En el silencio del mar, comprendió que cada decisión la alejaba más de su humanidad, y aún así al amanecer, estaba lista para seguir mandando. El silencio comenzó como un rumor. Primero fueron los teléfonos que nadie contestaba, luego las órdenes que no llegaban, y finalmente los hombres que preguntaban lo que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Dónde está el Mencho? Adriana lo notó antes que todos. Las reuniones se suspendían, los contactos en Guadalajara se volvían esquivos, y los emisarios de confianza desaparecían como si el aire los hubiera tragado. Una noche, reunida con sus jefes de zona en un rancho de Zapotlán, alguien se atrevió a hablar. «Jefa, dicen que al patrón lo agarraron los gringos», murmuró uno sin levantar la vista. Otro respondió de inmediato.
Otros aseguran que está enfermo, escondido en la sierra. Adriana los escuchó en silencio. Dejó que el murmullo creciera hasta que golpeó la mesa con la palma. Basta. Mientras yo no lo escuche decirlo, el Mencho sigue siendo el jefe. Pero en su interior algo se movía. Había aprendido a reconocer el vacío del poder, ese hueco invisible que deja un mando cuando su voz se apaga. Y lo que más temía no era su desaparición, sino lo que vendría después, la lucha por el trono. Esa misma noche recibió un mensaje corto en un teléfono encriptado. Mantén la calma. No confíes en nadie. No tenía firma, pero ella reconoció el código. Era suyo. Él solía usar frases simples, siempre directas. Adriana lo interpretó como una orden, o quizás como una advertencia. Durante los días siguientes, el caos se extendió. Algunos mandos intermedios empezaron a mover dinero sin autorización, otros buscaron alianzas con grupos enemigos. Los rumores se multiplicaban como moscas, que el Mencho estaba muerto, que había sido traicionado por los suyos, que se había ido del país. Nadie sabía nada, pero todos hablaban. Adriana reunió a su gente más cercana y habló con frialdad. Si dejamos que esto se disperse, nos van a devorar. No importa si está vivo o no, aquí seguimos, y alguien tiene que poner orden. Uno de sus lugartenientes, el Capi, la miró con desconfianza. ¿Te refieres a ti? Ella sostuvo su mirada. Me refiero a quien tenga el valor de mantener esto en pie. El ambiente se volvió tenso. Sabía que dar ese paso significaba cruzar una línea sin retorno, pero también sabía que si no lo hacía, todo se derrumbaría. Los hombres respetan la fuerza, no la incertidumbre. La mañana siguiente, envió un mensaje general a todos los jefes de zona. Por instrucción directa, Adriana Torres queda al mando temporal. Ningún movimiento sin su autorización. No mencionó a El Mencho. No mencionó su ausencia. Solo el mandato. Las reacciones no tardaron. Algunos la obedecieron sin cuestionar. Otros se apartaron, preparando su propia jugada. Adriana lo esperaba. Sabía que la verdadera guerra no se libraba con balas, sino con lealtades. Esa noche, sola en su habitación, miró el reflejo de su rostro en un espejo rajado. «Si estás vivo», susurró, «ojalá entiendas por qué lo hago». El viento soplaba fuerte afuera. En la oscuridad, el eco del poder resonaba en su mente. No había marcha atrás. El silencio del jefe era, en realidad, un llamado a ocupar su lugar. El primer golpe no vino de fuera, sino desde las sombras del propio cártel. A las pocas semanas de asumir el mando temporal, Adriana comenzó a notar patrones que no cuadraban. Cargamentos desviados, rutas atacadas con precisión quirúrgica, movimientos filtrados antes de ejecutarse. Alguien estaba jugando en su contra, alguien que conocía cada paso, cada código, cada costumbre. Una tarde, mientras revisaba informes en la base de Zapopan, el Capi entró con el rostro tenso. «Perdimos el convoy de Colima», dijo sin rodeos. «Emboscada. Nadie sobrevivió». «¿Cómo supieron la hora exacta?», preguntó Adriana, sin levantar la voz. «No lo sé, pero esto no fue suerte». El silencio entre ellos se volvió pesado. Adriana miró los mapas extendidos sobre la mesa. Las marcas rojas mostraban los últimos ataques, todos en zonas que ella misma había reorganizado. No podía ser coincidencia. «¿Quién está detrás?», preguntó finalmente. El Capi dudó antes de responder. «Hay un nombre que se repite, el Chilo». El corazón de Adriana se contrajo. El Chilo era un viejo conocido, un operador que alguna vez trabajó con ella en Michoacán. Inteligente, carismático, pero ambicioso hasta el límite. Había jurado lealtad al CJNG, pero su ego siempre fue mayor que su palabra. Si ahora estaba moviendo piezas desde fuera, el peligro era real. «Dicen que se fue con los de Sinaloa», añadió el Capi. «Entonces no es solo traición», respondió ella. «Es una guerra que empieza desde dentro». Esa noche, Adriana reunió a su círculo más cercano. En su voz ya no había duda, solo determinación. El enemigo no está en la calle, está entre nosotros. Si alguien le pasa información a El Chilo,
lo encontraré y no habrá segundas oportunidades. Los hombres asintieron, pero ella notó el miedo en sus ojos. El ambiente estaba enrarecido. La confianza se deshacía como sal en agua. Cada llamada, cada visita, cada silencio podía ser una trampa. Durante los días siguientes el ataque se intensificó. Rutas bloqueadas, bodegas vaciadas, hombres desaparecidos. Adriana dormía poco. En su cabeza, el rostro de El Chilo se repetía como un fantasma. Había compartido con él los inicios, los secretos, incluso los errores. Ahora todo eso se usaba en su contra. Una madrugada, mientras el viento frío entraba por las rendijas, la negra escribió a mano una lista. Los nombres de todos los mandos con acceso a información sensible. La repasó 3 veces, tachando uno a uno, hasta que solo quedaron 4. Entre ellos, un hombre que había estado a su lado desde Tepalcatepec. La traición dolía más que las balas. Sentía una punzada en el pecho, una mezcla de rabia y decepción. Me subestimaron, murmuró encendiendo un cigarro. Pero no me conocen. Sabía que debía moverse rápido. El enemigo invisible estaba ganando terreno no por fuerza, sino por astucia. Y si quería detenerlo, tendría que pensar como él. Esa noche, mientras las luces de Guadalajara titilaban en la distancia, Adriana entendió que la guerra no sería contra un solo hombre, sino contra la sombra que ella misma había ayudado a crear. Y en el fondo, temió que esa sombra llevara su nombre. El amanecer llegó con un aire espeso, como si el cielo supiera lo que estaba por ocurrir. Adriana había pasado la noche revisando informes y mensajes interceptados. Entre ellos, uno destacaba coordenadas filtradas a un grupo rival justo antes de una emboscada. La fuente de la filtración provenía de dentro. Reunió a su equipo de confianza en una vieja finca al sur de Jalisco. El ambiente era tenso, nadie hablaba. El olor a gasolina se mezclaba con el de café recalentado. Adriana, de pie frente a todos, sostenía una carpeta con las pruebas. «Uno de ustedes vendió información», dijo con voz firme, «y no descansaré hasta saber quién fue». El silencio fue inmediato. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron sorpresa. Ella los observó uno por uno buscando un gesto, un parpadeo, cualquier señal. Finalmente, señaló a un hombre de complexión delgada, rostro nervioso, apodado El Flaco. «Tú estuviste en la reunión donde se habló de esa ruta», afirmó. El Flaco tragó saliva. «Jefa, yo no fui». «Entonces, ¿por qué los rivales sabían el punto exacto del cruce?», replicó ella acercándose. El hombre no respondió. El miedo se notaba en sus manos temblorosas. El Capi se adelantó. «Déjame encargarme, jefa. Sabemos lo que hay que hacer». Adriana lo miró unos segundos. Podía ordenar su ejecución en ese instante y nadie lo cuestionaría. Era la costumbre, la ley del silencio. Pero algo dentro de ella se resistía. Había visto demasiada sangre, demasiadas promesas rotas en nombre de la lealtad. «No», dijo finalmente, «no vamos a matarlo». Los hombres se miraron confundidos. El Capi frunció el ceño. «¿Cómo que no? Nos traicionó». «Nos falló, sí, pero no lo voy a convertir en mártir. Sáquenlo del grupo, que se largue lejos. Si vuelve, sabrá lo que le espera». El Flaco cayó de rodillas, temblando, sin atreverse a agradecer. Los demás lo sacaron en silencio. Cuando la puerta se cerró, Adriana sintió un nudo en el estómago. Sabía que su decisión sería vista como debilidad, pero también sabía que el miedo ya no podía ser el único pilar de su mando. El Capi rompió el silencio. «Con respeto, jefa, si empezamos a perdonar, nos van a comer vivos». «No lo hice por él», respondió ella. «Lo hice por nosotros. Si queremos sobrevivir, necesitamos hombres que crean en algo más que el terror». La conversación terminó ahí, pero la semilla de la duda quedó sembrada. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Adriana reflexionó. Recordó las palabras de El Mencho. El poder no se demuestra gritando. Tal vez, pensó, tampoco se mantiene solo matando.
Los días siguientes, los rumores se dispersaron. Algunos la admiraron por su gesto. Otros lo tomaron como señal de que había perdido la dureza, pero sus acciones trajeron algo inesperado. Los hombres comenzaron a hablarle con sinceridad, a confiar. Le contaban lo que antes callaban por miedo. En el fondo, Adriana entendió que la lealtad verdadera no se compra ni se impone. Se gana cuando alguien cree en tu propósito. Y aunque sabía que esa confianza podía romperse en cualquier momento, decidió mantenerla. Porque en un mundo donde todos traicionan por sobrevivir, mantener la palabra era quizá el acto más peligroso de todos. El aire de Guadalajara olía a tensión y a gasolina. Las calles, repletas de camionetas con vidrios polarizados, se habían vuelto un tablero de ajedrez donde cada movimiento contaba. Adriana lo sabía. Si quería mantener vivo el mando, debía pensar diferente. El enemigo ya no era solo el Chilo o los grupos rivales, sino la desconfianza que corrompía desde dentro. Durante semanas se encerró a planear. Sobre la mesa, un mapa manchado de café mostraba las rutas principales del cártel. Jalisco, Colima, Michoacán. Las marcó con alfileres de colores. Los rojos eran zonas perdidas, los verdes seguras, los amarillos territorios en disputa. Al mirarlo, entendió que no podía ganar por fuerza. Tenía que ganar por estrategia. Convocó a El Capi y a 2 nuevos operadores de confianza. «Vamos a cambiar las reglas», dijo sin rodeos. «Sin control ni información limpia estamos ciegos. A partir de hoy, nadie mueve un cargamento sin doble confirmación. Usaremos rutas alternas y mensajeros que cambien cada semana». «Eso va a retrasar los envíos», objetó El Capi. «Prefiero perder dinero que perder hombres», replicó ella. Implementó drones para vigilar los caminos rurales y ordenó cambiar los puntos de reunión cada 3 días. Los viejos métodos quedaban atrás. Su frialdad impresionaba. Pero detrás de su calma había cansancio, noches sin dormir, un peso que le oprimía el pecho cada vez que recordaba a los caídos. Un día, mientras revisaba coordenadas, un informante le habló de una posibilidad inesperada. Un contacto dentro de la Guardia Nacional, dispuesto a colaborar a cambio de dinero y discreción. Adriana lo pensó durante horas. Sabía lo que implicaba. Un pacto con el mismo sistema que siempre había despreciado. Aún así, accedió a reunirse. El encuentro fue en un restaurante de carretera. Frente a ella se sentó una mujer de uniforme sin insignias, rostro sereno y mirada astuta. «No vengo a pedir nada», dijo Adriana. «Solo quiero evitar que esto se vuelva una masacre». «Entonces entiendes que la guerra no conviene a nadie», respondió la oficial. «Yo puedo avisarte cuando haya operativos. Pero si me fallas, no habrá segunda oportunidad. Lo mismo va para ti». Apretaron las manos. Fue un acuerdo silencioso, construido sobre la necesidad y no la confianza. En el fondo, ambas sabían que en su mundo los pactos duraban lo que tardaba una bala en cruzar el aire. Esa misma noche, Adriana regresó a su casa. La ciudad dormía, pero su mente no. Encendió un cigarro y miró el retrato de su madre en la pared. Una mujer de mirada bondadosa, vestida con el delantal que usaba para vender tamales en Tepalcatepec. Le habló en voz baja. «Mamá, no sé si esto es poder o condena, pero si me detengo nos borran del mapa». Afuera, el sonido distante de las sirenas se confundía con el rugido de los motores. La estrategia estaba en marcha, pero el precio sería alto. Adriana sentía que cada decisión la acercaba más al tipo de persona que juró no ser. Sin embargo, no podía detenerse, porque en el juego del poder, detenerse era morir. El calor de Colima pesaba como plomo sobre los techos de lámina. Adriana había convocado a los jefes más antiguos del cártel para una reunión urgente. La noticia de su alianza con la Guardia Nacional había llegado a oídos equivocados y los rumores crecían como fuego entre hojas secas. Los veteranos no lo tomaban bien. Cuando entró en la sala, el murmullo se apagó. Había 6 hombres sentados, rostros curtidos por los años y la guerra. Entre ellos estaba el güero Landa, el mismo que alguna vez dudó de ella. Ahora la miraba con una mezcla de desafío y resentimiento.
Así que ahora trabajamos con los federales, dijo con voz áspera. ¿Eso es lo que somos? Adriana apoyó las manos sobre la mesa. No trabajamos con nadie, solo evito que nos exterminen. Eso suena a pacto, replicó otro, el nono, un hombre de bigote gris y temperamento explosivo. Y los pactos con el gobierno terminan con balas en la nuca. Ella los dejó hablar, midiendo cada palabra. Sabía que no podía mostrarse a la defensiva. En ese ambiente, la debilidad era como sangre en el agua. ¿Qué proponen entonces?, preguntó con calma. Dejar que nos cierren las rutas y nos arrasen los rivales. Nadie respondió. Los ojos se cruzaban con desconfianza. El güero golpeó la mesa. Lo que propongo es que si el Mencho sigue vivo, él debería decidir, no tú. El nombre resonó como un disparo. Adriana lo esperaba, pero aún así sintió un escalofrío. Si vuelve, dijo lentamente, encontrará todo bajo control. El silencio que siguió fue denso. El güero sonrió con sarcasmo. ¿Y si no vuelve? ¿Qué vas a hacer, jefa? ¿Coronarte tú sola? El capi, que estaba detrás de ella, dio un paso al frente. «Cuida lo que dices», gruñó. «Tranquilo, capi», intervino Adriana. «No necesitamos más muertos por orgullo». Sabía que esa reunión no era solo un cuestionamiento, era una advertencia. Los viejos capos temían perder su lugar bajo una mujer que no necesitaba su aprobación. Lo veían como una amenaza al orden antiguo. Y, en el fondo, ella lo entendía. La reunión terminó sin acuerdos. Al salir, el nono se le acercó en voz baja. «Ten cuidado con el güero. No acepta que una mujer mande, menos si lo hace mejor que él». Esa noche, de regreso en su refugio, Adriana repasó cada palabra. No sentía rabia, sino una mezcla amarga de decepción. Había peleado por mantener la estructura unida, pero los hombres que más debía confiar eran los que primero buscaban derribarla. Encendió un cigarro y pensó en lo que le había dicho el Mencho años atrás. El respeto no se pide, se sostiene. Tal vez tenía razón. No bastaba con ser fuerte, había que demostrarlo cada día, incluso contra los tuyos. A lo lejos, las luces del puerto titilaban como brasas. Sabía que el siguiente movimiento de sus enemigos no sería un ataque frontal, sino una traición silenciosa. Y cuando llegara, debía estar lista. Porque en ese mundo, la lealtad era un lujo que ya no podía permitirse. El amanecer en Colima llegó con un aire extraño, denso, cargado de presagios. Adriana lo sintió en la piel, ese cosquilleo que solo aparece antes de que todo estalle. Hacía días que los movimientos de El Chilo se volvían más agresivos y la información confirmaba lo que temía. Planeaban un ataque directo. Ya no eran rumores ni pequeñas provocaciones. Era guerra abierta. «Vienen por la costa», anunció el capi, entrando con el rostro cubierto de sudor. 3 camionetas, hombres con armas largas. ¿Cuántos son? Demasiados para esperarlos aquí. Adriana cerró los ojos un segundo. No los vamos a esperar. Los vamos a enfrentar. El grupo se movilizó con precisión. Cada orden era cumplida sin dudar. Adriana había aprendido a dirigir con firmeza, pero también con empatía. Los hombres la seguían no solo por miedo, sino por respeto. Mientras subían a los vehículos, la adrenalina reemplazó cualquier rastro de duda. El sol comenzaba a alzarse cuando llegaron al punto, un camino estrecho rodeado de manglares. El sonido de los motores retumbaba entre los árboles. De pronto, el primer disparo rompió el aire. Las ráfagas se cruzaron desde ambos lados del camino. Adriana se cubrió detrás de una camioneta, observando los movimientos enemigos. «¡Por la derecha!», gritó. «¡Ciérrenles el paso!». El intercambio fue intenso, breve y brutal. El capi logró avanzar por el flanco y cortar su retirada. En medio del caos, Adriana distinguió un rostro conocido entre los atacantes. Uno de los hombres de El Güero Landa. El estómago se le encogió. La traición ya era abierta. Un proyectil impactó cerca, lanzando tierra y metralla. Sintió un ardor en el brazo, una herida superficial. Apretó los dientes, tomó el rifle y continuó coordinando.
En cuestión de minutos, los rivales retrocedieron, dejando atrás cuerpos y armas. El silencio volvió pesado, interrumpido solo por el zumbido de los insectos. El Capi se acercó, respirando con dificultad. «Ganamos, jefa». «Nos», respondió ella, «solo sobrevivimos». La herida sangraba, pero se negó a detenerse. Revisó los alrededores, observando los rostros de sus hombres, cansados, sudorosos, con la mirada perdida. Cada uno de ellos cargaba el peso de la guerra que ella había heredado. Más tarde, cuando el sol ya estaba en lo alto, reunieron a los sobrevivientes. Adriana se mantuvo de pie, su brazo vendado con un trozo de tela. «Esto no fue solo un ataque de El Chilo», dijo con voz firme. «Fue un mensaje de los que no aceptan mi mando, pero aquí seguimos, y mientras respire, nadie va a romper lo que construimos». Los hombres asintieron, algunos con lágrimas contenidas, otros con el rostro endurecido. En ese momento, Adriana entendió que el poder no se heredaba. Se sostenía con cada decisión, con cada batalla. Esa noche, mientras el fuego iluminaba el campamento improvisado, pensó en su hermano Diego y en las promesas que se había hecho de niña. Nunca imaginó llegar tan lejos ni cargar con tanto, pero allí estaba, viva, al mando. Y aunque sabía que el peligro no había terminado, sintió por primera vez que el miedo ya no la dominaba. Solo el destino. El humo del enfrentamiento aún flotaba en el aire cuando Adriana regresó a Guadalajara. El teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, contactos, rumores de una supuesta intervención del ejército. La ciudad parecía contener la respiración. Sabía que la guerra no había terminado, solo había cambiado de forma. Ahora los enemigos ya no llevaban fusiles, sino uniformes y sellos oficiales. En la madrugada, recibió una llamada de su enlace dentro de la Guardia Nacional. «Hay presión desde arriba», dijo la voz femenina. «Te están rastreando, no puedo detenerlos mucho tiempo». «Solo necesito unos días», respondió Adriana, fumando con calma. «Después desapareceré un tiempo. Hazlo pronto. No quiero verte en las noticias». Colgó sin despedirse, miró por la ventana. Las luces de la ciudad titilaban como si el mundo se desmoronara en silencio. En el fondo, algo dentro de ella empezaba a quebrarse. El poder había sido su escudo, pero también su condena. Durante días, las operaciones se redujeron al mínimo. El miedo a los operativos federales crecía entre los suyos. Algunos desertaron, otros pidieron permiso para esconderse. Adriana no los culpó. Sabía que la lealtad no se mantenía con discursos cuando la vida estaba en juego. Una tarde, el Capi entró en su oficina con el rostro serio. «Nos están cerrando las cuentas. Los bancos congelaron todo. Si seguimos nos van a acorralar». «Entonces nos movemos sin dinero», dijo ella. «No es la primera vez que empezamos de cero. Pero esta vez no somos los mismos». Adriana lo miró. El Capi tenía razón. Todos estaban cansados, rotos, llenos de cicatrices invisibles. Incluso ella. Esa noche, sola en la oscuridad, abrió una botella de tequila y recordó a su hermano. Lo imaginó riendo en los días de infancia, antes de que el ruido de las balas definiera sus destinos. En su mente resonaron sus palabras. «El poder sin propósito es solo ruina». «Tenías razón, Diego», susurró, «pero ya no sé si puedo detenerme». El cansancio se había vuelto parte de su piel. Dormía poco, comía menos. Aún así seguía al mando. No por ambición, sino porque nadie más podía hacerlo. El caos sin liderazgo era peor que cualquier enemigo. Pero algo había cambiado. Ya no sentía el mismo fuego, sino un vacío que crecía en el pecho. Un mensaje llegó a su teléfono. «Deja todo y corre. Van por ti». No había nombre, pero entendió quién lo enviaba. Su contacto dentro del sistema. Respiró hondo y cerró los ojos. No iba a huir, no después de tanto. «Si vienen», murmuró, «me encontrarán de pie». Al amanecer reunió a su gente y les habló con voz serena. «Si alguno quiere irse, puede hacerlo. No guardaré rencor. Pero los que se queden deben saber que ya no peleamos por territorio, sino por dignidad». Nadie se movió. Las miradas se cruzaron con respeto. En ese instante,
Adriana comprendió que su liderazgo ya no dependía del miedo ni del poder, sino del ejemplo, y ese, entendió, era el verdadero precio del mando. El rumor llegó como un susurro entre radios intervenidos y llamadas codificadas. El Mencho está vivo. Nadie sabía de dónde provenía la información, pero en cuestión de horas se propagó por todo Jalisco. En los pasillos del poder clandestino, los viejos jefes sonreían con alivio fingido y los jóvenes callaban con miedo. Adriana, en cambio, sintió un vacío helado recorrerle la espalda. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas de la casa segura en Zapopan, el Capi entró con el rostro desencajado. «Jefa, acaban de mandar un mensaje, un video sin rostro, con voz distorsionada». «Dicen que es él». Adriana lo miró sin pestañear. «Ponlo». El audio era breve, apenas unos segundos. El mando no se comparte. Quien se autoproclame heredero del poder sabrá lo que significa la traición. Luego, silencio. Ni una imagen, ni una prueba. Pero bastó esa voz para desatar el caos. «¿Tú crees que es él?», preguntó el Capi. «No lo sé», respondió ella. «Pero el mensaje es claro. Alguien quiere que pensemos que lo es». La duda empezó a corroerlo todo. Algunos mandos se comunicaron pidiendo instrucciones, otros se desmarcaron de su autoridad. Era como si la sombra del antiguo jefe hubiera regresado a reclamar lo que una vez fue suyo. Adriana comprendió que, vivo o muerto, el Mencho seguía mandando. Esa madrugada, sola en la oscuridad, recordó la última vez que lo vio, de pie frente a un mapa, hablándole sin mirar. «Si algún día me pasa algo, tú sabrás qué hacer». Aquellas palabras, que antes sonaban a confianza, ahora parecían una sentencia. Pasó días analizando el origen del video, rastreando señales, comparando frecuencias. Nada. Cada pista terminaba en una pared invisible. Su contacto en la Guardia Nacional le confirmó lo que temía. No hay registros de su captura, ni pruebas de vida. Pero hay alguien moviendo sus cuentas, alguien con acceso a su círculo más íntimo. «Entonces el fantasma no está solo», dijo Adriana. «Tiene quien hable por él». Las dudas la perseguían incluso en sueños. Se preguntaba si había sido demasiado lejos, si tal vez su ascenso no fue una elección, sino una trampa. Había tomado el mando por necesidad, pero ahora se sentía como una intrusa en un trono envenenado. Una tarde, al salir de una reunión con sus operadores, recibió un sobre sin remitente. Dentro una sola hoja, coordenadas escritas a mano y una frase: «Ven sola si quieres respuestas». No necesitó pensarlo 2 veces. El lugar señalado era una hacienda abandonada en las afueras de Tonalá. Pasó horas contemplando el papel, imaginando quién podía estar detrás: un aliado, un enemigo o él mismo. Su instinto le decía que era una trampa, pero algo más fuerte la empujaba a ir. Miró su reflejo en el espejo, los ojos cansados, el rostro endurecido por los años y la guerra. «Sí es él», susurró. «Quiero verlo a los ojos». Sabía que el poder siempre cobraba su precio, pero enfrentar al fantasma de su pasado sería la prueba definitiva. Porque si el Mencho realmente había regresado, nada volvería a ser igual. La tarde caía sobre Tonalá con un sol rojizo que teñía de fuego los campos secos. Adriana conducía sola, el corazón golpeando con un ritmo firme pero contenido. En el asiento del copiloto, el sobre con las coordenadas seguía abierto, como si respirara junto a ella. No había avisado a nadie, ni a el Capi ni a sus hombres. Aquello era personal. Si el mensaje era una trampa, prefería enfrentarlo sola. El camino se estrechó hasta llegar a una vieja hacienda rodeada de nopales. Todo estaba en silencio, excepto el canto lejano de un gallo. Adriana avanzó despacio, con la mano cerca del arma. Cada paso resonaba en su mente como una pregunta sin respuesta. En el centro del patio, un hombre la esperaba. No llevaba pasamontañas ni escoltas. Era un rostro nuevo, de mirada fría y modales medidos. «Gracias por venir», dijo sin mostrar emoción. «¿Quién eres?», preguntó Adriana. «Soy un emisario. Él me mandó». El aire se volvió pesado.
Por un momento, creyó escuchar de nuevo la voz de El Mencho, en aquel tono tranquilo que podía congelar el alma. «¿Él?», repitió. «Está vivo», respondió el hombre. «Enfermo, pero vivo. Quiere que vuelvas al redil. Dice que recuerdes quién te dio todo lo que tienes». Adriana no respondió. El emisario dio un paso más. «Eres buena, pero te olvidaste de tu lugar. No puedes mandar sin su permiso». Ella lo observó en silencio, midiendo cada palabra. «Y si no regreso, ¿qué pasa? Entonces serás enemiga, y ya sabes lo que eso significa». El viento sopló fuerte, levantando polvo entre ellos. Adriana lo miró fijamente, sin temor. «Dile que no necesito permiso para mantener en pie lo que él abandonó». El hombre soltó una leve risa. «No entiendes. Nadie desafía a quien todavía respiran su nombre». La tensión creció. Adriana se acercó hasta quedar a pocos pasos. «Durante años lo seguí ciegamente. Aprendí de él, obedecí sus reglas, soporté su sombra. Pero ahora entiendo que el poder no se hereda, se gana con sangre y decisiones». El emisario guardó silencio, luego sacó un teléfono y lo colocó sobre una piedra. La pantalla mostraba una videollamada sin imagen, solo una voz ronca, apenas un susurro. «Adriana», dijo la voz, «no olvides que todo lo que eres me pertenece». El cuerpo de ella se tensó. Durante un instante sintió la misma mezcla de respeto y miedo que años atrás, pero la sensación se desvaneció rápido, reemplazada por una calma nueva. «No, patrón», respondió con serenidad. «Todo lo que soy me lo gané sola. Usted solo me mostró el camino, pero yo lo recorrí entera». Cortó la llamada sin dudar. El emisario la miró, incrédulo. «Acabas de firmar tu sentencia». «Tal vez», respondió ella dándole la espalda, «pero por primera vez es mía». Mientras se alejaba, el eco de sus pasos parecía sellar una era. No sabía si aquel hombre moriría esa noche o si el fantasma volvería a perseguirla. Solo sabía que, después de ese encuentro, nada volvería a ser igual. El amanecer encontró a Adriana en la carretera hacia Michoacán, con el alma hecha pedazos y una decisión irreversible pesando en el pecho. Había pasado la noche conduciendo sin rumbo fijo, pensando en las palabras que había pronunciado frente al emisario. Por primera vez no sentía miedo ni culpa, solo una claridad extraña, la certeza de que su tiempo al mando había terminado. A medida que el paisaje cambiaba y las montañas se abrían ante ella, la idea de la redención empezó a tomar forma. No como un acto de arrepentimiento, sino como una forma de cerrar el círculo. Había pasado media vida obedeciendo órdenes y la otra mitad dándolas. Ahora quería romper esa cadena. Detuvo el auto en un pequeño pueblo olvidado, donde el polvo cubría las calles y los niños jugaban descalzos, ajenos a las guerras invisibles que se libraban en su nombre. Allí buscó un teléfono público y marcó un número que había memorizado hacía años. Al otro lado de la línea respondió una voz temerosa. «¿Quién habla?» «Una vieja amiga. Tengo algo que puede interesarte. Información sobre rutas, almacenes, nombres, pero no digas mi nombre a nadie». Hubo un silencio largo. «¿Por qué haces esto?» «Porque ya es hora de que alguien detenga esta historia». Colgó sin esperar respuesta. Sabía que esa llamada cambiaría todo. Entregar información a los federales, aunque fuera de manera anónima, era firmar su sentencia, pero no le importaba. Lo hacía por algo más grande que ella. Esa misma tarde se reunió con el Capi en un lugar apartado. Él la observó con preocupación. «No entiendo qué estás haciendo, jefa. Todos hablan de que desapareciste, que te rendiste». «No me rendí», respondió ella con voz baja. «Solo estoy terminando lo que empecé». «¿Y qué es eso?» «Liberar lo que queda de nosotros antes de que se pierda del todo». De su bolso sacó una lista con nombres y coordenadas. «Quiero que saques a las familias de estos lugares, mujeres, niños, ancianos, que se vayan antes de que lleguen los operativos». El Capi la miró sorprendido. «¿Y tú?» «Yo me quedo». Él intentó protestar, pero ella lo detuvo con un gesto.
Durante años peleamos por territorios que ni siquiera nos pertenecían. Ya no más. Cuando él se fue, el silencio volvió a acompañarla. Caminó entre los campos respirando el olor a tierra húmeda. Cada paso era un adiós. Recordó los rostros de los que habían caído, los que la siguieron sin entender del todo por qué. No sentía culpa, sino una extraña paz. Antes del anochecer se deshizo de su celular y de todo lo que pudiera rastrearla. Nadie volvió a verla después de ese día. Algunos dicen que cruzó la frontera, otros que murió en la sierra, pero entre los suyos comenzó a circular una historia distinta, que la negra se cansó del poder y lo dejó todo atrás. Quizás, pensó ella mientras el sol desaparecía entre los cerros, la verdadera lealtad no era hacia un hombre, ni hacia un cartel, sino hacia la idea de volver a ser libre. La cinta comienza con el sonido del viento golpeando una puerta entreabierta. Luego, una respiración pausada, profunda. La voz de Adriana Torres, la negra, rompe el silencio, firme, sin temblores, cargada de una serenidad que solo llega cuando todo está decidido. Si estás escuchando esto es porque ya no quedo en este mundo, dice. No grabé esto para justificarme, sino para dejar claro lo que realmente pasó. Hace una pausa. El eco de los grillos acompaña sus palabras. Durante años creí que el poder era la única forma de no ser devorada, pero el poder no protege, solo cambia el tipo de jaula. Me enseñaron a sobrevivir entre hombres que mataban por respeto y mentían por lealtad. Yo también lo hice. Y en ese camino perdí partes de mí que ya no podré recuperar. Su voz suena más suave, casi maternal. No quiero que me recuerden como jefa ni como sicaria. Quiero que sepan que fui una mujer que eligió pelear cuando no había otra opción. Que amé a mi hermano, que lloré a escondidas por cada inocente atrapado en una guerra que nunca pedimos. Una ráfaga de viento interrumpe la grabación. Luego continúa. Dicen que el Mencho sigue vivo. No lo sé, y tampoco importa, porque mientras sigamos creyendo que un solo hombre puede salvar o destruir un país, seguiremos condenados. Yo lo seguí, lo admiré, y también lo desafié. Y al final entendí que ninguno de nosotros era más que una sombra moviéndose en la oscuridad. Hay un silencio largo, el tipo de silencio que pesa más que las palabras. Después su tono cambia, más íntimo, casi confesional. A los que me acompañaron, no les guardo rencor, sé que hicieron lo que creyeron necesario, pero recuerden esto, el miedo no se vence con balas, sino con decisiones. Cada uno de ustedes puede romper el ciclo, aunque el mundo les diga que no. Se escucha un encendedor. El chasquido del fuego ilumina la voz. Aprendí tarde que la verdadera fuerza no está en imponer miedo, sino en tener el valor de soltarlo todo. Por eso me fui. No porque me vencieron, sino porque entendí que seguir era convertirme en aquello que más odiaba. El viento vuelve, más fuerte, como si quisiera borrar sus palabras. No busquen mi cuerpo, no importa dónde quede. Lo que importa es lo que queda de mí en cada uno que decida no repetir mi historia. Hace una última pausa. La respiración se calma, casi en paz. No hay jefes eternos, solo decisiones que nos condenan o nos salvan, y yo, por fin, elegí la mía. La cinta termina con un clic seco, el sonido del viento se apaga, solo queda el silencio. Suscríbete al canal para descubrir más historias reales del México que pocos se atreven a contar. Historias de poder, redención y silencio. Y haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir esta serie y conocer qué pasó con el Chilo, el hombre que juró vengarse de la negra y terminó enfrentando su propio destino.